Jurilú Historias presenta. La primera vez que Valentina vio aquel espejo, lo notó distinto a todo lo demás en la pequeña tienda de antigüedades. Era una tarde lluviosa en el centro histórico, y ella había buscado refugio bajo el toldo de tela raída de El Guardián del Tiempo, un negocio diminuto que parecía más museo olvidado que comercio. La madera oscura del marco de la puerta estaba húmeda, y el letrero apenas se sostenía con un par de clavos torcidos. La campanilla tintineó con un sonido agudo y metálico en cuanto entró, como si anunciara su llegada no solo al dueño del lugar, sino a algo más, oculto en las sombras de aquel sitio. «Pase, pase», dijo una voz cascada desde el fondo. Valentina asintió con timidez. Nunca le habían atraído las tiendas de antigüedades, le daban una mezcla de curiosidad y nostalgia, como si al tocar un objeto pudiera absorber la vida que ya no existía. Sin embargo, aquel día algo distinto la impulsó a entrar, como si la lluvia misma la hubiese conducido hasta ahí. El aire olía a madera húmeda y a incienso apagado. Había relojes de péndulo alineados contra la pared, cajas musicales dormidas, lámparas de aceite y estantes repletos de libros con títulos casi borrados. Valentina avanzó lentamente, recorriendo con la yema de los dedos cada objeto, hasta que lo vio. Un espejo de cuerpo completo descansaba apoyado contra la pared, cubierto a medias por una tela color burdeos. No era el típico espejo ornamentado de las épocas coloniales, sino algo más sobrio, con un marco de madera ennegrecida que parecía absorber la luz. «Ese espejo», murmuró Valentina, casi sin darse cuenta. El anciano, un hombre de cabello blanco desordenado y ojos grises como la ceniza, apareció detrás de ella. «Ah, veo que tiene buen ojo, señorita», dijo con una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. No muchos se detienen a mirarlo. Valentina inclinó la cabeza. «Es extraño». El hombre asintió, sin apartar la mirada del espejo. Dicen que perteneció a una familia muy antigua. Según la historia, fue fabricado por un artesano que mezcló en el cristal una fórmula secreta. Dicen que refleja no solo lo que está frente a él, sino lo que debería estar. Valentina frunció el ceño. ¿Lo que debería estar? El anticuario sonrió apenas, como quien cuenta un secreto a medias. «Otras realidades, señorita. Otros mundos». Ella soltó una risa breve, nerviosa. «Suena a leyenda». «Las leyendas siempre guardan una pizca de verdad», respondió él, con un brillo extraño en los ojos. Valentina se quedó mirando el espejo. El cristal, oscuro bajo la penumbra, parecía invitarla a acercarse. Algo en su interior le dijo que debía hacerlo, como si aquel objeto le estuviera llamando desde antes de que pusiera un pie en la tienda. «¿Cuánto cuesta?», preguntó de golpe. El anciano arqueó una ceja, sorprendido. «¿Quiere comprarlo?». «Sí», respondió Valentina sin pensarlo demasiado. Él se encogió de hombros. «Es un espejo difícil de conservar, pero si está segura, se lo puedo dejar a buen precio». Una hora después, Valentina estaba en su departamento, con el espejo apoyado contra la pared de su habitación. No entendía del todo por qué lo había comprado, ni siquiera combinaba con su decoración moderna y sencilla. Sin embargo, había algo en él que no le permitía apartarse demasiado. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Valentina se sentó en el borde de la cama y lo miró fijamente. El espejo la devolvía, o al menos eso pensó. Pero pronto notó un detalle inquietante: su reflejo no era exacto. Ella llevaba puesto un suéter azul marino, y sin embargo, la figura en el cristal usaba una camisa blanca. Valentina parpadeó varias veces, confundida. Se levantó y agitó la mano, esperando que su reflejo la imitara, pero no lo hizo. En su lugar, la figura levantó la mano lentamente, como un eco tardío. Su corazón dio un salto. No era su reflejo. Retrocedió un paso, con el aire atrapado en los pulmones. El hombre dentro del espejo, porque ahora veía claramente que se trataba de un hombre joven, la observaba con ojos oscuros y serios. Su cabello caía desordenado sobre la frente, y la expresión en su rostro era tan real que Sofía sintió que, de un momento a otro, podría salir caminando del cristal. «¿Quién eres?», susurró sin darse cuenta. El hombre frunció el ceño, como si hubiese escuchado algo lejano, aunque no pudo responderle. Solo apoyó la mano contra el cristal,
y por un impulso extraño, Valentina hizo lo mismo. El frío del vidrio le recorrió los dedos, pero al mismo tiempo sintió un calor tenue, como si al otro lado existiera una piel viva que respondía a su contacto. Se apartó de golpe, con el corazón desbocado. No, esto no es real, se dijo a sí misma, respirando hondo. Pero cuando volvió a mirar, él seguía ahí, mirándola en silencio, con la misma intensidad que ella nunca había visto en los ojos de nadie. Los días siguientes se convirtieron en un ritual. Sofía regresaba de su trabajo, cansada y distraída, pero en cuanto entraba a su habitación, lo primero que hacía era mirar el espejo. Y él siempre estaba ahí. Había comenzado a notar detalles. La habitación del otro lado no era la suya. Tenía paredes de piedra, una lámpara de aceite sobre un escritorio y una ventana alta por la que entraba una luz diferente, más pálida, casi como si viniera de un sol distinto. Al principio se limitaban a mirarse, como si el simple hecho de saberse presentes fuera suficiente. Pero poco a poco empezaron a gesticular. Él hacía un ademán, ella lo imitaba. Él dibujaba con el dedo sobre el cristal, y Valentina trataba de adivinar las palabras. Una noche, tras varios intentos, lograron entenderse. Tu nombre, dijo ella, dibujando con el dedo en el vidrio. Él la miró, comprendiendo, y escribió despacio, Andrés. Valentina sonrió sin poder evitarlo y escribió el suyo. Valentina. Él tocó el nombre con la yema de sus dedos, como si quisiera memorizarlo. Y aunque no hubo sonido, aunque no hubo palabras, ella juró escuchar su voz en lo más profundo de su mente, pronunciando su nombre como un susurro. Las noches siguientes se alargaban sin que Valentina lo notara. Se quedaba horas frente al espejo, olvidando cenar o revisar su celular. La conexión con Andrés era un hilo invisible que la atraía cada vez más. A veces se preguntaba si estaba volviéndose loca. ¿Qué dirían sus amigos si les contaba que hablaba con un hombre atrapado en un espejo? Probablemente la mirarían con lástima o con miedo. Así que decidió guardar el secreto, como un tesoro personal que solo a ella le pertenecía. Una madrugada, medio adormecida, Valentina apoyó la frente contra el cristal. Y sintió lo mismo que la primera vez, no solo el frío del vidrio, sino también un calor suave que parecía responder desde el otro lado. Cerró los ojos y, por un instante, juró que no estaba sola. Cuando volvió a mirar, Andrés sonreía. No era una sonrisa amplia, sino contenida, casi tímida, pero suficiente para que Valentina sintiera un vuelco en el corazón. Una tarde de sábado, mientras la luz del atardecer teñía su habitación de naranja, Valentina decidió probar algo. Llevaba un cuaderno y un marcador negro. Escribió en grande. ¿Dónde estás? Lo sostuvo frente al espejo. Andrés frunció el ceño, pensativo. Buscó algo en su habitación, un trozo de carbón y un pergamino arrugado. Escribió con trazos oscuros y lo mostró. Castillo de Montclair. Valentina arqueó las cejas. Nunca había escuchado ese nombre. Volvió a escribir. ¿En qué ciudad? Él dudó, luego escribió, al norte de Arens. Reino de Avondale. Sofía se quedó helada. No existía ningún lugar con esos nombres. Buscó en su celular, pero no encontró nada. Ni una referencia. ¿Un reino? Murmuró en voz baja, sin poder creerlo. Andrés la observaba con seriedad, como si comprendiera que ella no pertenecía a su mundo. Por primera vez, el silencio entre ambos fue pesado, casi doloroso. Porque al fin lo entendieron, estaban en realidades distintas. Y aún así, sus miradas seguían buscando la manera de unirse. Aquella noche, antes de dormir, Valentina se acercó una vez más al espejo. Andrés estaba ahí, sentado frente a su mesa, con una vela encendida que iluminaba su rostro. Esto es imposible, susurró ella, con los ojos ardiendo. Él apoyó la palma contra el cristal. Y aunque ella sabía que nunca podría escucharlo, creyó ver en sus labios las palabras. No para nosotros. Valentina levantó su mano y la colocó sobre la de él, separada por el frío vidrio, uniendo dos mundos en un gesto imposible. Y en ese instante, supo que su vida ya no volvería a ser la misma. Valentina despertó con el corazón agitado. Había soñado con el espejo otra vez. En su sueño, el cristal no era un muro, sino un portal líquido,
como un agua brillante que la llamaba a atravesarlo. Y en el otro lado, Andrés la esperaba con la mano extendida, pero cada vez que intentaba tocarlo, algo oscuro se interponía entre ambos. Se incorporó en la cama y miró hacia la pared. El espejo estaba allí, reflejando la tenue luz de la mañana. Andrés también estaba ahí, sentado frente a su mesa, escribiendo en uno de esos pergaminos antiguos que usaba para comunicarse. Cuando levantó la vista, la observó con una mezcla de ternura y urgencia. Valentina sonrió, pero la sonrisa se le borró pronto al notar que la vela que iluminaba el rostro de Andrés proyectaba, en la pared detrás de él, una sombra que no correspondía a su figura. Era más alta, más delgada, y se movía con independencia. Valentina se estremeció. Andrés, sin darse cuenta, volvió a escribir en el pergamino. Hoy amaneció nevando. ¿Y allá? Ella apenas pudo concentrarse en la pregunta. Señaló con el dedo la sombra y luego el papel, escribiendo de su lado con marcador. ¿Quién está detrás de ti? Él giró bruscamente, sorprendido. La lámpara iluminaba la pared de piedra, pero no había nadie allí. Andrés volvió hacia ella con el ceño fruncido y negó con la cabeza. Valentina tragó saliva. Aquello no era una ilusión. Durante los días siguientes, Valentina comenzó a notar más detalles inquietantes. A veces, cuando Andrés desaparecía del espejo, seguramente ocupado en sus deberes dentro de aquel castillo que mencionaba, el cristal no quedaba en blanco. En lugar de mostrar su propia habitación, como un espejo normal, el vidrio parecía llenarse de bruma oscura, como si ocultara algo que no debía ver. En esas ocasiones, juraba escuchar un susurro bajo, como un eco arrastrado por el viento. No eran palabras claras, sino murmullos ásperos que le erizaban la piel. Una noche, al acercar el oído al cristal, creyó entender una frase. El precio. Aún no ha sido pagado. Se apartó de golpe, con la respiración entrecortada. ¿Qué demonios significa eso? Susurró. Andrés comenzó a notarla más inquieta. Cada vez que aparecía frente al espejo, Valentina tenía ojeras y una expresión ansiosa. En una de sus conversaciones, escritas, ella decidió preguntar directamente. ¿Qué sabes de este espejo? Él tardó más de lo normal en responder. Finalmente escribió, con letras tensas. No es un espejo común. Fue hecho con un pacto. Valentina lo miró, desconcertada. ¿Qué clase de pacto? Andrés dudó, como si no quisiera decírselo. Pero al ver la insistencia en los ojos de ella, escribió finalmente. Un pacto de sangre. El corazón de Valentina se aceleró. Andrés continuó escribiendo, con trazos cada vez más firmes. Hace siglos, mi familia pidió al artesano mayor que creara un objeto capaz de unir dos mundos. Querían comunicarse con aliados en tierras lejanas, sin cruzar mares ni arriesgar mensajeros. El artesano aceptó, pero pidió un precio. Cada generación debía entregar algo a cambio. Valentina sostuvo el cuaderno con las manos temblorosas. ¿Qué entregaron? Andrés alzó la vista hacia ella. Su expresión estaba llena de un dolor extraño, como si cargara una verdad que lo oprimía. Vidas. El silencio entre ellos fue insoportable. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quieres decir que alguien murió para que esto existiera? Andrés asintió con gravedad. El espejo no solo conecta mundos. También reclama. Y si no recibe su pago, lo toma por la fuerza. Valentina retrocedió un paso, con el estómago revuelto. Su mente repasó rápidamente todos los susurros, las sombras, la bruma oscura. ¿Era esa la advertencia? ¿Entonces me pondrá en peligro? Murmuró en voz baja, aunque sabía que él no podía escucharla. Andrés, como si hubiese leído en su gesto la pregunta, escribió. No debería haberte visto. Esas palabras fueron como un golpe. Valentina intentó alejarse del espejo en los días siguientes. No lo miraba al despertar, ni antes de dormir. Se obligaba a ignorarlo, aunque eso le desgarraba por dentro, porque significaba también ignorar a Andrés. Pero no funcionaba. Cada vez que pasaba frente a la habitación, el reflejo del cristal parecía atraerla. A veces creía escuchar que alguien la llamaba por su nombre. Y en más de una ocasión, al reojo, distinguía siluetas que no eran la de Andrés. Sombras deformes,
figuras altas y delgadas que se deslizaban por el fondo como esperando su turno. Una madrugada, cansada de luchar contra esa obsesión, Valentina entró y se paró frente al espejo. Andrés estaba allí, como siempre, con la mirada cansada. Pero detrás de él, la bruma oscura se movía lentamente, como si respirara. Valentina alzó el marcador y escribió con letras grandes, desesperadas. ¿Qué quiere de mí este espejo? Andrés apretó los labios y contestó, con trazo firme. No lo sé. Pero temo que seas el precio de esta generación. El mundo de Valentina se derrumbó. Sintió un vacío enorme en el pecho, como si las palabras se hubieran clavado en ella. El precio, murmuró, con lágrimas en los ojos. Andrés apoyó la palma contra el cristal, con los ojos llenos de un dolor profundo. Ella levantó la suya, temblorosa, y durante un instante volvió a sentir ese calor extraño, esa ilusión de que estaban juntos. Entonces ocurrió. Una sombra emergió desde la bruma, pegándose al cristal del lado de Andrés. Era una figura alargada, con manos huesudas y ojos como brasas apagadas. Se arrastró hasta donde sus palmas se tocaban y golpeó con fuerza el vidrio, como si quisiera atravesarlo. Valentina gritó y retrocedió. El espejo vibró con un sonido metálico y profundo, como un latido. Andrés intentó detener a la sombra, empujándola hacia atrás, pero su fuerza era inútil contra aquella cosa. Con esfuerzo, logró escribir una última frase en el pergamino antes de que la criatura lo apartara violentamente. No te acerques cuando la bruma aparezca. Prométemelo. El espejo volvió a oscurecerse de repente, tragándose toda imagen. Valentina quedó sola en su habitación, con el corazón latiendo a toda prisa y la piel erizada. La lluvia comenzó a golpear los cristales de su ventana, como si el cielo mismo quisiera advertirle del peligro que acababa de desatar. Esa noche no durmió. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, con la mirada fija en el espejo cubierto ahora por una sábana. No quería verlo, pero tampoco podía apartarse de él. Las palabras de Andrés resonaban una y otra vez en su mente. Eres el precio de esta generación. Valentina no sabía si debía odiarlo por ocultárselo, o agradecerle por advertirle. Lo único que tenía claro era que ya no podía escapar de aquello. El espejo la había elegido. Y en lo más profundo de su alma, pese al miedo, había una certeza aún más peligrosa. No quería renunciar a Andrés. Cuando el amanecer llegó, Valentina se levantó con decisión. Quitó la sábana del espejo y se enfrentó a su propio reflejo por primera vez en días. Pero lo que vio no fue su rostro. Era Andrés, con el rostro ensangrentado, golpeando desesperado contra el cristal, como si estuviera atrapado en una tormenta. Y detrás de él, las sombras crecían. Valentina se acercó con un nudo en la garganta y apoyó la mano contra el vidrio. «Voy a sacarte de ahí», susurró. «Aunque me cueste todo». El espejo palpitó como un corazón vivo bajo su piel, y los susurros regresaron, más fuertes que nunca. El precio. El precio. Pero Valentina ya había tomado una decisión. En algún lugar, más allá del espejo, Andrés cayó de rodillas, exhausto, con la sensación de que la sombra había ganado terreno. Pero al mismo tiempo, una esperanza nueva ardía en su interior. Valentina no lo abandonaría. Y ese simple pensamiento era lo único que lo mantenía con vida. La mañana después de aquella noche turbulenta, Valentina despertó con la mente hecha un torbellino. Apenas había dormido, pero algo se había encendido dentro de ella, una necesidad imperiosa de saber más. Ya no bastaba con las advertencias de Andrés ni con los susurros aterradores del espejo. Tenía que descubrir por sí misma qué era ese objeto, de dónde venía y por qué parecía haberla escogido. Se preparó un café fuerte y, mientras bebía, tomó su libreta de notas. Con letra apurada escribió: investigar el origen del espejo. Palabras clave: artesano, pacto, familia, generaciones, sangre. Miró hacia la habitación donde el espejo descansaba, ahora cubierto por la sábana blanca que había colocado la noche anterior. El cristal parecía latir bajo la tela, como si respirara. Una punzada de miedo recorrió su pecho, pero la decisión estaba tomada. El primer lugar lógico era la tienda donde lo había comprado, el Guardián del Tiempo. Valentina regresó esa misma tarde.
La campanilla tintineó igual que la primera vez, pero esta vez no sintió curiosidad, sino una ansiedad palpitante. El anticuario apareció desde el fondo, con su mismo aire de hombre cansado, aunque sus ojos se iluminaron al verla. Ah, la joven del espejo. Sabía que volvería, dijo con una sonrisa apenas insinuada. Valentina se quedó helada. ¿Sabía que volvería? El hombre asintió, encogiéndose de hombros. Ese espejo siempre llama de nuevo a sus dueños. ¿Qué quiere decir con sus dueños?, preguntó ella, tensando la voz. El anticuario la observó detenidamente, como midiendo si debía o no responder. Finalmente, se giró hacia una estantería y sacó un libro de tapas de cuero gastado. Lo colocó sobre el mostrador y lo abrió en una página marcada con un pedazo de tela roja. El espejo que compró no es una simple pieza de decoración. Es conocido como el umbral de los lamentos. Fue creado hace siglos por un artesano de apellido Montclair. Valentina sintió un escalofrío. Montclair, el mismo nombre que Andrés había mencionado. Ese hombre, dijo con voz baja. Él me habló de un castillo de Montclair. El anticuario la miró fijamente, con una sombra de preocupación. Entonces ya lo vio. Valentina apretó los labios. No quería confesar demasiado, pero sabía que necesitaba información. ¿Quién era Montclair? El hombre pasó las páginas del libro, revelando ilustraciones antiguas. Un artesano y alquimista. Decían que no solo trabajaba con metales y vidrios, sino también con símbolos y fórmulas prohibidas. Su familia fue acusada de pactos oscuros, aunque nunca se pudo comprobar. Lo cierto es que de su taller salieron objetos que hoy son considerados malditos. El espejo es uno de ellos. Valentina se inclinó sobre el libro. El dibujo mostraba un espejo muy parecido al suyo, con anotaciones en latín alrededor del marco. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, señalando las palabras. Que el espejo no es un mero reflejo. Es una ventana. Pero toda ventana tiene un precio. Y la historia cuenta que Montclair lo alimentaba con lo más valioso que podía obtener de cada generación: sangre. El corazón de Valentina se encogió. Las palabras de Andrés cobraban aún más fuerza: vidas. ¿Y no hay forma de romper ese pacto?, susurró. El anticuario guardó silencio unos segundos antes de responder. Si la hubiera, Montclair mismo no habría desaparecido de forma tan misteriosa. Algunos dicen que fue devorado por su propio espejo. Valentina cerró el libro con un golpe seco. Necesito llevarme este registro. El hombre arqueó una ceja. No acostumbro a prestar mis libros. Lo compro, dijo ella con firmeza. El anticuario la observó, intrigado por la determinación en su voz. Finalmente asintió. Está bien. Pero le advierto algo, señorita. Cuanto más se acerca uno a ese espejo, más difícil es apartarse. Valentina tomó el libro con manos temblorosas. Ya es demasiado tarde para apartarme, dijo con determinación y salió a toda prisa. Esa noche, de regreso en su departamento, Valentina encendió todas las luces y abrió el libro sobre su escritorio. El espejo, aún cubierto por la sábana, permanecía en la otra habitación, pero ella podía sentir su presencia latente. Las páginas amarillentas hablaban de rituales, símbolos y fórmulas que mezclaban alquimia con superstición. Según los registros, Montclair había creado el espejo como una vía de comunicación entre mundos paralelos. Sin embargo, lo que comenzó como un experimento terminó en una maldición familiar. Un párrafo llamó especialmente su atención. El umbral exige equilibrio. Si en un mundo recibe la luz de un alma, en el otro reclama la sombra de otra. El amor que une a través de sus cristales será siempre el más fuerte y el más condenado. Valentina sintió un nudo en la garganta. ¿Acaso estaba destinada a perderlo todo si seguía unida a Andrés? De pronto, un ruido la hizo sobresaltarse. La sábana que cubría el espejo se deslizó lentamente hacia el suelo, como empujada por una mano invisible. Valentina se levantó de golpe, con el libro apretado contra el pecho. Y entonces lo vio. Andrés estaba ahí, golpeando suavemente el cristal, como si quisiera llamar su atención. Pero su rostro estaba distinto, más pálido, más tenso, como si hubiese envejecido en cuestión de días. Ella corrió hacia él, olvidando el miedo, y apoyó la mano contra el vidrio. Andrés.
Él también puso la suya, y por un instante el calor familiar volvió a recorrer L.A. Pero entonces Valentina vio algo en sus ojos, miedo. Con un gesto desesperado, Andrés escribió en el pergamino que llevaba consigo. «Alguien sabe que estás aquí». Valentina sintió que el suelo se le abría bajo los pies. «¿Quién?», escribió con marcador sobre su cuaderno. Andrés dudó, luego garabateó con trazo tembloroso. «La sombra. No quiere que estemos juntos». Como si el mismo espejo quisiera confirmar sus palabras, la bruma oscura comenzó a extenderse detrás de él, ondulando como un humo vivo. Valentina retrocedió, con el corazón golpeándole las costillas. El libro resbaló de sus manos y cayó abierto en el suelo. Una página se desplegó con un símbolo circular, rodeado de palabras en latín. Ella lo miró, sin comprender del todo, pero algo dentro de sí le dijo que era importante. Un ritual. Quizá una salida. Andrés golpeó con fuerza el cristal, llamando su atención. Su rostro estaba desesperado. Busca el linaje Montclair en tu mundo. La clave está en tu lado. Valentina sintió, sintiendo que las lágrimas le nublaban la vista. La bruma oscura rugió como un viento sordo, y el rostro de Andrés se desvaneció poco a poco, hasta quedar solo el vacío. El espejo volvió a ser un cristal opaco. Valentina se arrodilló en el suelo, temblando. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que encontrar descendientes de Montclair en su propio mundo. Solo así podría entender cómo romper el pacto. Y tal vez, solo tal vez, salvar a Andrés. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Valentina investigó en registros históricos, bibliotecas y archivos digitales. Descubrió que en el siglo XVIII, una rama de la familia Montclair se había establecido en su ciudad tras huir de Europa. Se decía que eran coleccionistas de artefactos raros, aunque su linaje había desaparecido misteriosamente a mediados del siglo XIX. Sin embargo, un apellido repetido en varios documentos llamó su atención. Helena Montclair, última heredera registrada, enterrada en un panteón antiguo de la ciudad. Valentina decidió visitarlo. El panteón estaba en las afueras, cubierto de hiedra y silencio. El aire olía a tierra húmeda, y el viento parecía susurrar entre las lápidas. Valentina caminó con una mezcla de temor y determinación hasta encontrar una tumba de mármol blanco con el nombre grabado. Helena Montclair, 1823 a 1864. Se arrodilló frente a la lápida, acariciando con los dedos el relieve de las letras. «Si eres parte de todo esto. Ayúdame», murmuró. De repente, una ráfaga de viento fuerte la obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrió, notó que a un lado de la tumba había una pequeña figura de metal medio enterrada en la tierra. La desenterró con manos temblorosas. Era un medallón con el mismo símbolo circular que había visto en el libro. Lo apretó contra su pecho, sintiendo un calor extraño que se expandía en su interior. El medallón vibró suavemente, como si reconociera su presencia. Valentina entendió entonces que ese era el siguiente paso. El espejo no era solo un puente. También era una trampa. Y ella, lo quisiera o no, ya formaba parte de su destino. El viento se colaba por las rendijas de la ventana del estudio de Valentina, agitando suavemente las páginas de los viejos libros que había apilado en el suelo. Sobre la mesa, descansaba el medallón recién pulido, brillante bajo la luz de las velas que había encendido para la ocasión. No era un ritual improvisado. Durante días, Valentina había buscado fragmentos de información en bibliotecas polvorientas, foros de ocultismo en Internet y en las notas de un viejo diario que había encontrado en el interior del medallón. Ese cuaderno, aunque incompleto, parecía contener instrucciones de alguien que también había conocido el secreto del espejo. Valentina se arrodilló frente a la superficie de cristal. Las velas formaban un círculo a su alrededor, y en el centro, justo enfrente del espejo, colocó el medallón sobre una tela oscura bordada con símbolos extraños que había copiado del diario. Inspiró profundo, dejando que el aroma a incienso llenara sus pulmones. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que interrumpiera las palabras que debía pronunciar. «Que la barrera entre los mundos se aclare», susurró, siguiendo el texto a medias ilegible, «que el eco del reflejo se convierta en voz, que el tiempo y el espacio se doblen para permitir el encuentro». El medallón empezó a vibrar suavemente.
Valentina abrió los ojos de golpe, sorprendida, y entonces lo vio. El espejo brillaba con una luz azulada que se expandía como ondas en el agua. Del otro lado, Andrés se encontraba en su habitación, una estancia antigua con paredes de piedra y muebles de madera tallada. Había pasado días enteros frente a ese espejo, sin entender por qué podía ver a esa joven del otro lado. La primera vez pensó que era un delirio, quizá causado por las hierbas que usaba el boticario del pueblo para sus fiebres. Pero no. Con el paso de las noches, esa visión persistía, y aunque no podían hablar, había algo en su mirada que lo anclaba. Esa mezcla de miedo y fascinación que también sentía él. Mientras hojeaba un libro heredado de su madre, que hablaba de artefactos con poder de los tiempos antiguos, sintió una vibración recorrer la habitación. El espejo tembló, emitiendo un resplandor que jamás había visto. Se levantó de inmediato y lo tocó con las yemas de los dedos. Al otro lado, Valentina también había extendido la mano. Y por primera vez, no solo se vieron, se escucharon. ¿Quién eres?, preguntó Andrés, su voz profunda, quebrada por la emoción de oírse al fin. Valentina dio un salto hacia atrás, con el corazón en la garganta. El ritual había funcionado. Me llamo Valentina, respondió, insegura. ¿Y tú? Andrés, dijo él, esbozando una sonrisa que se notaba llena de incredulidad. Pensé que nunca podría escucharte. El silencio posterior estaba cargado de electricidad, como si las velas mismas contuvieran el aliento. Esa noche, hablaron por horas. Al principio, con frases cortas, temerosas, pero poco a poco las palabras fluyeron con naturalidad. Andrés le contó que vivía en un pueblo aislado, en un tiempo donde las calles aún eran de piedra y los carruajes transitaban lentamente. Le confesó que sentía que su mundo estaba detenido en una rutina opresiva, bajo el peso de una familia noble que esperaba de él obediencia ciega. Valentina escuchaba con el corazón encogido. Cada detalle que mencionaba confirmaba que Andrés no solo estaba en otro lugar, sino en otro tiempo. Ella, a su vez, le habló de su vida en la ciudad, del ruido constante, de los rascacielos, de la soledad disfrazada de independencia. Le mostró un bolígrafo, un objeto que para él resultaba fascinante. Andrés, entre risas, le enseñó un candil antiguo que usaba para leer por las noches. Es como si estuviéramos en dos historias diferentes, pero con el mismo espejo, murmuró él. Tal vez ese sea el secreto, respondió Valentina. Que el espejo une lo que nunca debió encontrarse. Pero mientras hablaban, algo perturbador sucedió. El medallón, que hasta entonces brillaba suavemente, se oscureció de golpe, como si una sombra lo hubiera cubierto. Valentina sintió un escalofrío recorrerle los brazos. ¿Viste eso?, preguntó, con la voz temblorosa. Andrés frunció el ceño. También lo había notado. El reflejo detrás de Valentina, en su habitación, se volvió más turbio, como si una mancha negra tratara de emerger del cristal. Ese espejo, susurró Andrés. No solo nos conecta a ti y a mí. Hay algo más. Algo que intenta cruzar. Valentina tragó saliva. Recordó una línea incompleta del diario. El espejo no solo refleja, también guarda. Y lo que guarda, tarde o temprano, busca liberarse. El miedo la sacudió, pero también la determinación. Entonces tenemos que descubrir qué es, dijo con firmeza. No pienso perder este vínculo, pero tampoco voy a dejar que algo oscuro cruce hacia nosotros. Andrés asintió, con los ojos brillando de una mezcla de coraje y vulnerabilidad. No estás sola en esto, Valentina. Yo también quiero encontrar la verdad. La vela más cercana a Valentina se apagó de golpe, como si alguien hubiera soplado desde el otro lado. El ritual había abierto una puerta, pero no todas las presencias que aguardaban tras ella eran bienvenidas. Mientras recogía el medallón con manos temblorosas, comprendió que lo que había empezado como un reflejo curioso se estaba convirtiendo en un destino entrelazado. El espejo no solo le había mostrado a Andrés, también había revelado un secreto que podría cambiar sus vidas para siempre. Y en el fondo de su corazón, supo que aquella era apenas la primera advertencia. El amanecer se filtraba por las cortinas de lino claro del estudio de Valentina. La joven apenas había dormido, se había quedado hasta tarde, con la lámpara encendida, hojeando libros polvorientos sobre espejos antiguos,
rituales y símbolos arcanos. El medallón colgaba sobre la mesita de noche, brillando débilmente como si conservara dentro una chispa propia. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía palpitar en sus sueños, como si fuera el corazón de un secreto que esperaba ser revelado. Sin embargo, lo que más la mantenía despierta no eran los misterios del espejo, sino la presencia de Andrés. Desde aquella primera mirada furtiva hasta las conversaciones cada vez más largas y profundas, Valentina había empezado a sentir que ya no estaba sola. El espejo no era solo un objeto extraño en su sala, sino una ventana a un alma que parecía encajar con la suya de una manera inexplicable. Esa mañana, se levantó con un propósito claro: necesitaba verlo. Se acercó al espejo, vestida aún con la bata ligera, el cabello recogido de forma desordenada. El cristal estaba frío al tacto, pero vibraba con una energía sutil. Andrés, susurró, como si al pronunciar su nombre pudiera despertar al reflejo. Por unos segundos, nada ocurrió. Pero entonces, la superficie se estremeció y el contorno de su rostro apareció, desdibujado primero y luego más nítido, hasta que sus ojos la encontraron con una intensidad que la hizo contener el aliento. Valentina, dijo él, su voz grave y suave atravesando el cristal con una claridad que aún la sorprendía. Pensé que hoy no volvería a verte tan temprano. Ella sonrió débilmente. No podía esperar. Quería saber cómo estás, y también contarte algo. Él arqueó una ceja, curioso. Dime. Valentina le narró en detalle lo que había descubierto en el libro de rituales, las notas sobre espejos gemelos y el posible origen del medallón. Andrés escuchaba con atención, con esa manera de inclinar ligeramente la cabeza que la hacía sentir que cada palabra suya tenía importancia. Entonces, él reflexionó, cruzando los brazos: si el medallón está vinculado al espejo, quizá también lo esté a mí. Eso mismo pensé, asintió ella, con el corazón acelerado. Anoche hice una prueba. Encendí las velas, coloqué el medallón sobre el cristal y recité las palabras del ritual. ¿Y qué pasó?, preguntó él, inclinándose hacia adelante. Valentina titubeó. Había algo que aún no le había dicho. Por un instante, el espejo cambió. No eras tú lo que vi reflejado, sino otra cosa. Una sombra. Andrés guardó silencio, sus ojos se endurecieron, y Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo sospechaba, murmuró él finalmente. Valentina, este espejo no solo me conecta contigo. También es una prisión. Ella lo miró con sorpresa. ¿Una prisión? ¿Qué quieres decir? Él respiró hondo, como si por fin decidiera compartir un secreto que había guardado demasiado tiempo. No estoy aquí por casualidad. Hace mucho, antes de conocerte, hubo alguien que intentó usar este espejo para obtener poder. Un hombre ambicioso que descubrió cómo atravesar los límites. Pero no estaba solo, una criatura lo siguió. Un ser que se alimenta de los deseos, de los miedos, y quedó atrapado en esta dimensión. Yo quedé ligado a su destino. El silencio que siguió pesó como plomo. Valentina lo observaba incrédula, pero al mismo tiempo, algo en su instinto le decía que era verdad. Esa sombra que había visto no era un simple efecto del ritual. Era algo vivo. ¿Y qué significa para nosotros?, preguntó, casi con un hilo de voz. Andrés la miró con una mezcla de ternura y preocupación. Que cada vez que intentamos acercarnos, esa presencia también se fortalece. ¿Y si llega a liberarse? Podría cruzar a tu mundo. Valentina sintió un nudo en la garganta. No quería alejarse de él, no ahora que apenas empezaba a descubrir lo que sentía. Y sin embargo, el peligro era real. No importa, dijo con firmeza, apretando los puños. No pienso rendirme. Si este vínculo existe, es por una razón. No podemos dejar que esa sombra nos robe lo que estamos construyendo. La intensidad en sus palabras hizo que Andrés sonriera con una calidez que la desarmó. Eres más valiente de lo que imaginas. Sus miradas se sostuvieron en silencio, y fue entonces cuando algo nuevo ocurrió. El cristal del espejo, que hasta ahora había sido una frontera fría, se tornó tibio bajo la mano de Valentina. Ella extendió los dedos y, del otro lado, Andrés hizo lo mismo. Por un instante, creyeron sentir la piel del otro, como si las barreras se hubieran vuelto de seda. Lo sentí.
susurró ella, con los ojos brillando de emoción. Yo también, respondió él, la voz ronca, cargada de un anhelo que no se atrevía a pronunciar del todo. El momento se prolongó, vibrante de deseo contenido, hasta que el cristal volvió a enfriarse. La conexión se deshizo con un chasquido apenas audible, y ambos quedaron con las manos aún apoyadas en la superficie, respirando con dificultad. Valentina supo entonces que ya no se trataba solo de curiosidad o destino. Estaba enamorándose de un hombre al que no podía tocar, y esa imposibilidad volvía cada encuentro más intenso, más urgente. Pero también comprendió que no estaban solos. Esa noche, mientras ella apagaba las velas, un murmullo extraño resonó en la sala. El espejo vibró y, por un instante, la sombra volvió a aparecer, una figura oscura, de contornos difusos, con ojos como carbones encendidos. El amor, susurró la criatura, su voz reverberando como un eco roto. El amor me dará la fuerza. Valentina retrocedió, aterrada, mientras el medallón palpitaba como un corazón enloquecido. Andrés apareció de inmediato en la superficie, golpeando el cristal desde su lado, con furia en los ojos. No lo escuches, gritó. Valentina, aléjate. El espectro se desvaneció, dejando tras de sí un silencio pesado. Ella, temblando, apretó el medallón entre sus manos. Andrés, murmuró, con lágrimas en los ojos. Pase lo que pase, no pienso abandonarte. Él la miró con esa mezcla de ternura y desesperación que tanto la conmovía. Y yo no dejaré que nada te dañe. Aunque tenga que enfrentar a la sombra una vez más. En ese instante, Valentina comprendió que su vínculo era más que un capricho del destino. Era una batalla que tendrían que librar juntos, con el corazón como única arma y el espejo como campo de guerra. Y mientras el reloj de la sala marcaba la medianoche, supo que estaba entrando en un terreno donde el amor y el peligro serían inseparables. La noche era fría y silenciosa. Valentina se encontraba en su sala, con el espejo frente a ella, iluminado solo por la tenue luz de las velas que había encendido. El medallón reposaba sobre su pecho, y su respiración era acompasada, aunque sus manos temblaban levemente. Andrés apareció en el reflejo, con los ojos oscuros y tensos, como si también hubiera sentido la inquietud que la rodeaba. Valentina, dijo en un susurro. Está aquí otra vez. La sombra. El aire en la sala pareció densificarse de inmediato, como si una presencia invisible recorriera cada rincón. Valentina giró la cabeza, convencida de que algo se había movido detrás de ella. Pero la habitación estaba vacía. Solo el espejo parecía respirar, como si su superficie líquida latiera. No voy a dejar que nos controle, respondió ella, tratando de sonar firme aunque la garganta le ardía de miedo. Tenemos que entender cómo detenerlo. Andrés asintió, aunque en su mundo el entorno era distinto. Detrás de él, Valentina podía distinguir ahora un escenario más nítido, paredes de piedra húmeda, como de un pasadizo subterráneo. La llama de una antorcha titilaba en algún lugar cercano. Andrés parecía moverse en un lugar peligroso, mientras mantenía los ojos fijos en el espejo. He encontrado algo en mi lado, explicó él, respirando entrecortadamente. Manuscritos, símbolos. Hablan de un guardián oscuro que habita entre mundos. Lo llaman Umbra. Dicen que se alimenta de la energía de quienes se atreven a atravesar los portales. Valentina frunció el ceño, recordando lo que había leído en los libros antiguos que había consultado en la biblioteca de la ciudad. Había mencionado seres intermedios, guardianes de fronteras. Pero nunca imaginó que uno de ellos estaría atrapado con ellos en aquel juego de reflejos. En mi investigación encontré un registro, dijo ella con rapidez. El espejo formaba parte de una orden secreta. Lo usaban para comunicarse con aliados de otras realidades, pero también advertían de un precio. Había un pacto con una criatura de oscuridad, alguien que vigilaba el límite. Andrés guardó silencio unos segundos. Su respiración resonaba fuerte. Luego acercó la mano al vidrio y la apoyó con fuerza. Eso explica por qué siempre lo siento cerca. No solo vigila. Quiere entrar. Y cada vez que nosotros usamos el espejo, lo fortalecemos. Un estremecimiento recorrió a Valentina. ¿Era posible que, al buscar estar juntos, estuvieran también alimentando a la sombra?
El espejo crujió. Una grieta minúscula apareció en la esquina superior, como si el vidrio estuviera desgarrándose desde dentro. Un murmullo profundo, gutural, recorrió el aire, tan fuerte que Valentina se llevó las manos a los oídos. «Andrés», gritó ella. Él también parecía luchar contra el sonido. De pronto, en el reflejo, una figura oscura surgió detrás de Andrés. Sus ojos no tenían luz, solo un resplandor carmesí que se encendía en medio de la penumbra. Su forma era inestable, como humo denso que trataba de solidificarse. «Detrás de ti», advirtió Valentina. Andrés giró y apenas tuvo tiempo de esquivar el zarpazo de la sombra. El ataque dejó marcas ardientes en la piedra. «Ya no se conforma con observar», dijo él, jadeando mientras corría por el pasadizo. «Ahora quiere acabar conmigo». Valentina apretó el medallón con fuerza. Sintió como un calor extraño se expandía desde el metal hasta su piel. Fue entonces que recordó una línea de los textos antiguos. El vínculo de los portadores es la llave y la defensa. «Andrés», llamó ella con urgencia. «El medallón. Yo lo tengo en mi mundo. ¿Hay algo parecido contigo?» Él asintió apresuradamente mientras corría. Se detuvo un segundo, palpó su cuello y sacó un colgante metálico, cubierto de polvo y herrumbre, pero con el mismo símbolo grabado que el de Valentina. «Lo encontré cerca del espejo, cuando todo empezó. Pensé que era una coincidencia». El espejo vibró. La sombra rugió, como si sintiera que sus secretos estaban siendo revelados. Valentina cerró los ojos, apretó el medallón y, con voz firme, pronunció las palabras que había descifrado en el ritual. «Duo corda, una lux. Claudite tenebras». Al instante, el medallón de Andrés también brilló. Un rayo de luz emergió desde ambos objetos, atravesando la superficie del espejo y creando una barrera que obligó a la sombra a retroceder. La criatura lanzó un chillido ensordecedor que hizo temblar las paredes en el mundo de Andrés y estremeció las ventanas en el de Valentina. Por primera vez, la sombra parecía vulnerable. «Funciona», gritó Valentina, abriendo los ojos y viendo cómo la criatura se deshacía parcialmente en jirones oscuros. Andrés, jadeando, aprovechó el momento para acercarse de nuevo al espejo. «No basta con contenerla», dijo con urgencia. «Tenemos que encontrar cómo encerrarla definitivamente». Valentina lo miró con determinación. El miedo seguía allí, pero también la convicción de que juntos tenían la fuerza para enfrentarlo. «Entonces investigaremos más. Yo en mi mundo, tú en el tuyo. Y cuando volvamos a unir los medallones, será para sellar a Umbra de una vez por todas». El brillo comenzó a desvanecerse lentamente, como si la magia inicial hubiera alcanzado su límite. La sombra retrocedió a lo profundo del pasadizo, pero Valentina supo que no tardaría en volver. El silencio regresó a la sala. El corazón de Valentina golpeaba en su pecho como un tambor de guerra. «Valentina», la voz de Andrés llegó suave, después de unos segundos de calma. «No importa lo que pase. Yo estoy contigo». Ella respiró hondo, dejando que sus palabras calmaran el torbellino en su interior. «Y yo contigo», susurró, apoyando la frente contra el vidrio frío. En ese instante, el espejo dejó escapar una última vibración, como un latido compartido. Era la promesa de una batalla que apenas comenzaba. El aire en el estudio de Valentina se sentía más denso cada día que pasaba. Desde la última vez que Umbra intentó manifestarse con mayor fuerza, la atmósfera parecía cargada, como si el propio espejo hubiera perdido la capacidad de disimular su verdadera naturaleza. Valentina se mantenía despierta hasta altas horas, rodeada de libros viejos que había conseguido en librerías de segunda mano y en archivos digitales. El medallón reposaba sobre su escritorio, irradiando un brillo apagado, como si aguardara el momento en que ella lo invocara de nuevo. Aquella noche, el cansancio la vencía, pero no se permitió cerrar los ojos. Tenía que encontrar respuestas. Andrés la había visto días antes, a través del espejo, con el rostro iluminado por velas, y le había rogado que no se dejara consumir por las sombras de esa obsesión. «Andrés», susurró Valentina frente al cristal, esperando la aparición. Como si él siempre hubiera estado aguardando, su silueta se dibujó en la superficie bruñida. El reflejo del joven la observaba con esa mezcla de ternura y preocupación que le arrancaba un escalofrío.
No has dormido nada, dijo Andrés, frunciendo el ceño. Tus ojos lo dicen todo. Valentina esbozó una sonrisa cansada. No puedo detenerme. Si Umbra se fortalece cada vez que usamos el espejo, debemos entender qué es realmente. Anoche encontré un texto que habla de entidades vinculadas a espejos de origen ritual. Quizá no se trate de un accidente, sino de algo creado con intención. Andrés asintió lentamente. Aquí también he empezado a notar cambios, confesó, bajando la voz como si temiera que alguien escuchara detrás de él. La gente en mi aldea habla de desapariciones, de lugares donde las sombras parecen tomar forma humana. Sospecho que Umbra no está confinado solo a tu lado del espejo. El silencio se hizo pesado entre ambos. Era evidente que la amenaza crecía. Encontraremos el origen, afirmó Valentina, como si quisiera convencerse a sí misma. Y cuando lo hagamos, hallaremos la forma de detenerlo. 2 días después, Valentina se aventuró a una biblioteca antigua en el centro de la ciudad. Había leído que allí se guardaban colecciones privadas donadas por familias con linaje en prácticas esotéricas. Entre estantes polvorientos y páginas quebradizas, un título llamó su atención: Tratados de espejos y portales. Con manos temblorosas lo abrió y casi de inmediato una hoja suelta cayó al suelo. La recogió con cuidado. Era un fragmento de diario, escrito a mano con caligrafía firme. El espejo no es solo un reflejo, es una frontera. Quien ose usarlo sin ofrenda, despertará lo que yace en su interior. Umbra es el guardián y el carcelero. Fue sellado en cristal por el linaje de los Alvarado, para contener aquello que no debía cruzar. El corazón de Valentina se agitó. Umbra, estaba escrito ahí, en tinta negra desvaída, como si aquel nombre maldito hubiera sido repetido siglos atrás. Corrió de regreso a casa y, sin pensarlo 2 veces, encendió velas alrededor del espejo. Cuando Andrés apareció, ella le mostró el documento frente al cristal. Lo encontré. Aquí está el nombre, dijo, con la voz quebrada de emoción. Umbra fue sellado. Eso significa que alguien lo encerró dentro del espejo. Andrés leyó con atención lo que alcanzaba a ver. Alvarado. Repitió en voz baja. Ese apellido lo he escuchado en mi mundo también. Hay historias de una familia que custodiaba reliquias peligrosas. Si es la misma, entonces el espejo conecta más de lo que pensábamos. La revelación los dejó en silencio. El espejo no era solo un vínculo entre sus almas, era una prisión antigua, un sello ritual. Esa misma noche, mientras Valentina dormía vencida por el agotamiento, el espejo comenzó a oscurecerse. Las velas que había dejado encendidas titilaron hasta apagarse. Umbra se manifestó con un murmullo bajo, una voz grave que reptaba por las paredes. No me encadenaron por error. Me temieron, porque conocía la verdad. Yo existía antes que sus linajes, antes que los espejos. Yo soy lo que se oculta en todo reflejo. Valentina se despertó de golpe, el corazón desbocado. Frente a ella, el cristal mostraba un remolino de oscuridad. ¿Qué verdad?, preguntó con un hilo de voz. Que los mundos no estaban destinados a estar separados. Que la luz y la sombra son el mismo origen. Ellos me hicieron carcelero, y olvidaron que también puedo ser juez. La habitación se estremeció. Valentina se abrazó a sí misma, incapaz de apartar la mirada. Entonces, Andrés apareció en el espejo, interponiéndose entre ella y la sombra. No lo escuches, gritó, con una determinación que sorprendió a Valentina. Umbra miente. Se alimenta del miedo, de la duda. Eso es lo que lo fortalece. Umbra lanzó una carcajada que retumbó en ambos lados del cristal antes de desvanecerse lentamente. Cuando el silencio volvió, Valentina respiraba con dificultad. Andrés la observaba con la misma angustia. No podemos quedarnos solo con retazos de información, dijo él. Si los Alvarado lo sellaron, debe haber registros, rituales, algo que explique cómo lo hicieron. Valentina asintió. Buscaré entre los descendientes. Tal vez aún quede alguien con ese apellido en mi mundo. Y yo investigaré en el mío. Si el nombre existe en ambos, quizá el origen de Umbra esté entrelazado con nuestras realidades. La idea les infundió una renovada determinación. No estaban luchando solos, eran 2 mundos tratando de entender la misma herida. Días después,
Mientras Valentina dormía sobre el escritorio, el medallón rodó por accidente y quedó apoyado contra el espejo. El contacto generó un resplandor cegador. Cuando despertó, notó que en la palma de su mano se había dibujado una marca, un círculo con líneas entrelazadas, similar a un sol eclipsado. Al mostrárselo a Andrés, este palideció. «Lo he visto antes», dijo en un susurro. «En las ruinas de un santuario que ahora yace abandonado. Decían que esa marca pertenecía al vínculo de los custodios. Era un juramento, una señal que identificaba a quienes tenían el poder de mantener sellada la frontera». Valentina se llevó la mano al pecho. «¿Estás diciendo que el medallón me eligió? Quizás siempre estuvo destinado a encontrarte», respondió Andrés con solemnidad. «Y ahora Umbra lo sabe». El descubrimiento los unió aún más. Valentina comenzó a sentir la presencia de Andrés no solo cuando lo veía, sino como un eco en sus pensamientos. A veces escuchaba su voz, breve y clara, cuando estaba en peligro de rendirse. Y él confesó que también percibía destellos de su risa, como un rayo de sol en medio de la penumbra de su mundo. La cercanía era palpable, pero también lo era la amenaza. Si Umbra lograba quebrar el sello, no solo un mundo sufriría, sino ambos. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Valentina se acercó al espejo y apoyó la frente contra el cristal. «Andrés, si algo me ocurre, prométeme que seguirás buscando la forma de detenerlo». Él alzó la mano desde el otro lado, y aunque no podían tocarse, Valentina sintió el calor de su gesto. «No digas eso. No dejaré que Umbra te arrebate. Lucharemos juntos, hasta el final». La determinación brillaba en sus ojos, y Valentina supo que esa alianza era más fuerte que cualquier sombra. Al amanecer, un crujido estremeció el espejo. Valentina corrió a verlo y descubrió que una delgada grieta se había abierto en la esquina inferior. No era una rotura normal, de la fisura emanaba un humo oscuro, como si Umbra hubiera encontrado la manera de presionar el sello desde dentro. Con el corazón encogido, Valentina entendió que no quedaba mucho tiempo. El origen de Umbra debía ser revelado pronto, o la prisión terminaría por romperse. La madrugada era espesa, como si el cielo mismo hubiera decidido retener la respiración. Valentina no había dormido. Frente al espejo, los restos de las velas apagadas aún impregnaban la habitación con olor a cera quemada. El medallón descansaba en su mano derecha, frío, como si se resistiera a entregar sus secretos. Andrés apareció en el reflejo. Su silueta se fue formando lentamente, y Valentina sintió el habitual latido apresurado en su pecho. Cada día lo veía con más nitidez, como si la barrera entre sus mundos se adelgazara. Pero aquel amanecer había algo distinto en sus ojos, estaban más sombríos. «Valentina». Su voz era grave, casi susurrada. «Umbra no está quieto. Se mueve, se arrastra en mi mundo como humo venenoso». Ella tragó saliva, intentando mostrarse fuerte. «Yo tampoco estuve tranquila. Fui a la biblioteca de la ciudad ayer. Encontré algo». Sacó un cuaderno de tapas gastadas y lo abrió frente al espejo. Andrés se inclinó, como si pudiera absorber las palabras con la mirada. «Habla de un culto antiguo», explicó Valentina, con el dedo recorriendo las líneas. «¿Se llamaban los guardianes del umbral? Eran magos que intentaban proteger a la humanidad de entidades oscuras». Y se detuvo, tomando aire. Umbra era una de esas entidades. Una sombra que podía poseer objetos y alimentarse de las emociones humanas. Andrés cerró los ojos. «Tiene sentido. Aquí también hallé rastros. Ayer, cuando recorría las ruinas cerca del lago, escuché voces. Decían su nombre. Umbra no es solo una sombra, Valentina. Es un eco. Algo que nació del rencor de muchas almas atrapadas». Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. Si nació de almas, entonces alguien lo creó. ¿Quién? Andrés la miró con gravedad. Tal vez los mismos guardianes que lo sellaron. Tal vez ellos lo invocaron primero y luego no supieron cómo detenerlo. El silencio cayó como un velo. Ambos sabían que no podían detenerse ahí. Había que seguir buscando. Esa noche Valentina decidió probar algo que había leído en el cuaderno. Los guardianes, cuando querían contactar con el mundo del otro lado, usaban sueños compartidos.
Encendió 3 velas blancas, colocó el medallón bajo su almohada y se recostó, mirando el techo. Cerró los ojos y se concentró en Andrés, en su voz, en la calidez de su presencia. El sueño la arrastró pronto. Se encontró en un bosque brumoso. La luna bañaba los árboles con una luz azulada, y frente a ella apareció Andrés, vestido con la ropa gastada de su mundo. ¿Funcionó?, preguntó él, casi sorprendido. Valentina dio un paso hacia él. Pudo sentir el calor de su cuerpo, el leve roce de su mano cuando la tomó. La cercanía la estremeció. No era solo un reflejo, era él. Estamos en un sueño compartido, susurró ella. Pero se siente real. Antes de que pudieran decir más, un murmullo se extendió entre los árboles. Sombras largas comenzaron a deslizarse entre los troncos. Umbra. Las figuras se estiraban como tentáculos, avanzando hacia ellos. Andrés se puso delante de Valentina. «Corre», ordenó. Pero la bruma los envolvió. Las sombras susurraban frases ininteligibles, aunque una se entendía claramente. El espejo es la llave. La llave y la prisión. Valentina despertó de golpe, con el corazón en la garganta. El medallón brillaba tenuemente sobre la almohada. Al día siguiente, Valentina no perdió tiempo. Revisó de nuevo el cuaderno y halló un pasaje que había pasado por alto. El recipiente del umbral no puede ser destruido, solo sellado. Pero quien guarde el sello cargará siempre con el peligro de romperlo. Valentina tragó saliva. El espejo. Lo miró fijamente. Andrés apareció poco después. Tenía un corte en la frente, como si hubiera peleado. Andrés, susurró, preocupada. ¿Qué pasó? Umbra. Está más fuerte. Intenté contenerlo, pero tocó su herida con resignación. No puedo luchar contra algo que no tiene forma. Valentina dudó antes de decirlo. Creo que el espejo no solo es una ventana entre nosotros. Es la prisión. Andrés la miró en silencio. La verdad se instalaba entre los dos como un filo. Si tienes razón. Entonces, ¿qué significa? Ella respiró hondo. Que al intentar liberarte, también podemos liberar a Umbra. Decidida a no quedarse con dudas, Valentina buscó a don Francisco, el anciano dueño de la tienda donde había comprado el espejo. Lo encontró en una pequeña casa llena de estampas religiosas y hierbas secándose en el techo. Sabía que volverías, dijo el anciano, antes de que Valentina hablara. Su voz era firme, como si hubiera estado esperando ese momento. El espejo escogió mostrarte. Valentina sintió que el aire se espesaba. Necesito saber qué es realmente. El anciano asintió y la condujo a una habitación con un baúl de madera. Sacó un libro grueso, cubierto de polvo. Este espejo fue creado por los guardianes. Era un sello. No solo atrapaba a Umbra, también a las almas que habían sido tocadas por él. Una de esas almas es el hombre que ves. Valentina se quedó helada. Está diciendo que... Andrés. Don Francisco la miró con compasión. Él no pertenece enteramente a tu mundo ni al suyo. Es parte del sacrificio que selló a Umbra. Las palabras la golpearon como un puñal. De pronto, todas las piezas encajaban. La forma en que Andrés parecía atrapado, la conexión extraña entre ambos. ¿Hay alguna manera de liberarlo sin desatar a Umbra? Preguntó con voz temblorosa. Don Francisco bajó la mirada. Quizá, pero requerirá un nuevo sacrificio. El espejo nunca queda vacío. De regreso en su habitación, Valentina apenas podía sostener el peso de lo que había escuchado. Cuando Andrés apareció, no pudo ocultar sus lágrimas. Valentina. ¿Qué ocurrió? Ella lo miró, con el corazón desgarrado. Fui a buscar respuestas. Me dijeron que tú eres parte del sello. Que nunca fuiste completamente libre. Andrés guardó silencio un momento, como si ya lo sospechara. Lo presentía. Siempre sentí que estaba atado a algo que no podía ver. Valentina apretó el medallón en su mano. Dicen que para liberarte alguien más tendría que ocupar tu lugar en el espejo. La tensión se rompió cuando él extendió la mano hacia el cristal, como si quisiera acariciar su rostro. No quiero que lo hagas. No arriesgaré que quedes atrapada por mí. Valentina apoyó su frente contra el espejo. Y yo no quiero perderte en una prisión eterna.
El silencio entre ambos estaba cargado de un amor que no necesitaba palabras, pero también del peso del sacrificio que se avecinaba. Esa noche, mientras Valentina dormía, el espejo brilló débilmente. La superficie se agitó como agua, y de ella emergió un murmullo gutural. El sacrificio se acerca. Pronto seré libre. Una sombra recorrió la habitación, reptando hasta la cama de Valentina. Se inclinó sobre ella, rozando su piel con un frío insoportable. Pero cuando el medallón brilló con intensidad, Umbra retrocedió y se desvaneció en el cristal. Valentina despertó, empapada en sudor. El espejo seguía allí, mudo, como si nada hubiera pasado. Sabía que el tiempo se agotaba. Umbra estaba cada vez más fuerte, y el sacrificio, cada vez más inevitable. La noche en la que decidieron dar el siguiente paso estaba teñida de un silencio extraño, denso, como si el aire mismo supiera lo que estaba en juego. Valentina encendió velas alrededor del espejo y colocó el medallón sobre un paño bordado con runas que había encontrado en el libro más antiguo de la biblioteca de Aristeo. Andrés, desde el otro lado, la observaba con el ceño fruncido, pero con esa chispa de decisión que la mantenía firme incluso cuando las dudas la atacaban. ¿Estás segura?, preguntó él, su voz reverberando como un eco en la superficie plateada. Valentina sostuvo el medallón. Sentía el pulso de una energía que no sabía si provenía de su interior o del mismo objeto. No hay otra manera. Si Umbra ha sobrevivido tanto tiempo es porque se alimenta de algo que todavía no comprendemos. Necesitamos abrir esa grieta del tiempo que menciona el manuscrito. Allí estará su origen. Allí podremos entender cómo detenerlo. El espejo vibró suavemente, como si aprobara sus palabras. Andrés levantó la mano, apoyándola en la superficie. Ella hizo lo mismo, y aunque no podían tocarse realmente, la ilusión de cercanía les dio valor. El viento golpeó las ventanas cuando Valentina empezó a recitar el pasaje traducido por Aristeo. Las palabras en latín se enredaban en su lengua, ásperas, pero llenas de un poder que no era suyo. El medallón comenzó a brillar con una luz azulada, proyectando símbolos en las paredes de la habitación. Andrés, al otro lado, sintió un tirón en su pecho. No era dolor, sino como si un hilo invisible lo uniera más fuertemente a Valentina. Cerró los ojos y dejó que esa conexión lo guiara. Entonces ocurrió. El espejo, que hasta ese momento había mostrado solo su reflejo borroso, se agrietó desde el centro, no en el vidrio, sino en la realidad misma. Un resplandor oscuro, como humo líquido, empezó a filtrarse. Y con él, la voz de Umbra, grave, burlona, llena de una malicia que helaba la sangre. ¡Qué imprudentes!, susurró, cada sílaba arrastrándose como cuchillas sobre piedra. Pretenden caminar hacia donde ni siquiera los inmortales se atreven. Valentina apretó el medallón con fuerza. No tenemos miedo. Andrés, con el rostro endurecido, añadió. Y si lo tenemos, aprenderemos a vencerlo. Un rugido reverberó en ambas dimensiones, como si el espejo fuese un tambor cósmico que anunciara guerra. El resplandor oscuro se convirtió en un pasillo de sombras, un túnel que atravesaba el espejo y se extendía en ambas direcciones. Valentina lo miró fascinada y aterrada al mismo tiempo. «Es el umbral», murmuró. Andrés asintió. «La grieta del tiempo». No esperaron más. Ella dio un paso al frente, él lo mismo desde su lado, y aunque el contacto físico aún era imposible, ambos sintieron que caminaban juntos dentro del túnel de sombras. El aire estaba cargado, pesado, como si miles de memorias olvidadas quisieran susurrarles al oído. Cada sombra tenía forma. Rostros distorsionados, manos extendidas, ecos de personas atrapadas. Valentina reconoció algunos. Eran las mismas siluetas que había visto danzando dentro del espejo en las noches más oscuras. Son los que Umbra consumió, dijo Andrés con amargura. Vidas devoradas para prolongar su existencia. Valentina sintió un nudo en la garganta. Entonces aún hay esperanza de liberarlos. El túnel se bifurcó. A la derecha, un resplandor tenue, azul. A la izquierda, una oscuridad más densa que parecía absorberlo todo. El medallón empezó a palpitar en dirección al resplandor azul. Valentina lo sostuvo, y Andrés asintió. Ese es el camino. El sendero los condujo hasta una sala inmensa, como una caverna suspendida en el vacío.
En el centro, un pedestal de obsidiana sostenía un segundo espejo, más antiguo y más imponente, cubierto de runas desgastadas. «Este es el espejo original», susurró Valentina. «El que creó la grieta». De pronto, las runas brillaron y una figura emergió de la superficie. No era Umbra, sino un hombre de cabellos blancos, ojos como cristal, vestido con túnicas antiguas. «Ustedes», su voz era cansada, pero poderosa. «Son los primeros en siglos que logran llegar aquí». Andrés dio un paso adelante. «¿Quién eres?» «Soy el guardián que falló», respondió el hombre. El espejo no debía usarse jamás. Era un puente creado para unir dos mundos, pero fue corrompido. Umbra no es más que la sombra de quien intentó cruzarlo por primera vez, y quedó atrapado en la grieta del tiempo. Valentina sintió un escalofrío recorrer L.A. Entonces Umbra, ¿fue un hombre? El guardián inclinó la cabeza. Un mago ambicioso, capaz de desafiar la naturaleza. Cuando el espejo lo rechazó, lo despojó de su forma y lo convirtió en lo que ahora conocen. Una sombra que ansía recuperar lo que perdió. Andrés apretó los puños. Y mientras tanto, se alimenta de otros para sostenerse. El guardián asintió con pesar. Si no lo detienen, el espejo terminará por desgarrar ambos mundos. El silencio cayó pesado sobre ellos. Valentina miró a Andrés, y en sus ojos encontró la misma mezcla de miedo y determinación que sentía en su propio pecho. ¿Cómo lo detenemos?, preguntó ella. El guardián extendió su mano y el medallón de Valentina empezó a brillar con más fuerza. Ese amuleto fue forjado con la esencia de ambos mundos. Puede sellar la grieta, pero necesitará un sacrificio. Valentina tragó saliva. ¿Qué clase de sacrificio? Uno de ustedes deberá quedar atrapado en el espejo para mantenerlo cerrado. El aire se congeló. Andrés la miró, con esa mirada firme que lo caracterizaba. Ella sintió cómo su corazón se rompía en miles de fragmentos. No, dijo de inmediato. Tiene que haber otra manera. El guardián bajó la vista. Siempre la misma respuesta. Siempre la misma negación. La sala se estremeció. Una risa oscura resonó en todas direcciones. Umbra había encontrado el camino hacia ellos. Las sombras estallaron como un ejército de espectros, arremolinándose alrededor. Valentina y Andrés se colocaron espalda con espalda, cada uno con el resplandor del medallón como única arma. Umbra emergió del aire mismo, una figura sin forma definida, ojos rojos como brasas, sonrisa torcida. «Ya veo». Su voz reverberó con odio. «Han encontrado la verdad. Pero la verdad no lo salvará». El túnel comenzó a colapsar. El pedestal del espejo tembló. El guardián intentó mantenerse firme, pero Umbra lo atravesó como si fuese humo. «Su amor me fortalece», susurró la sombra, acercándose. «Lo que sienten será lo que los destruya». Valentina levantó el medallón y lo apretó contra su pecho. La luz se intensificó y formó una barrera. Andrés se unió, colocando su mano sobre la suya. La unión de ambos destellos creó un resplandor tan brillante que Umbra retrocedió con un chillido desgarrador. Pero en su interior, Valentina sabía que aquella no era más que la primera batalla. Cuando por fin el eco de la confrontación se apagó, Andrés tomó el rostro de Valentina entre sus manos, aunque el contacto era más un suspiro de energía que de piel. «No permitiré que seas tú quien se sacrifique», dijo con firmeza. Valentina lo miró con lágrimas en los ojos. «Ni yo a ti. No llegamos hasta aquí para perdernos de nuevo». El guardián, debilitado, se inclinó sobre el pedestal. «El tiempo es corto. Si desean vencerlo sin sacrificarse, tendrán que encontrar el corazón del espejo. Solo allí se revela la grieta original». Valentina respiró hondo, cerrando los ojos. Sintió el latido del medallón, y también el de Andrés, acompasado al suyo. Supo entonces que lo que los mantenía en pie no era el miedo ni la magia, sino el amor que había crecido entre ellos. «Vamos a hacerlo juntos», dijo, con una determinación que no admitía réplica. «Y vamos a ganar». Andrés sonrió, esa sonrisa que siempre lograba romper las sombras más densas. Hasta el final. El espejo ancestral brilló con un resplandor cegador, abriendo un nuevo camino hacia las profundidades de la grieta. Valentina tomó aire, Andrés extendió su mano, y aunque aún no podían tocarse,
la sensación de estar unidos era suficiente. Y así, con Umbra acechando detrás y un destino incierto delante, cruzaron hacia el último tramo de su viaje. El amanecer bañaba el estudio de Valentina con una luz suave y cálida. Aquella mañana no había sobresaltos ni sombras acechando en las esquinas. El espejo permanecía en silencio, con su superficie lisa y tranquila, como si el tumulto de los últimos días hubiese sido un mal sueño. Sin embargo, ambos sabían que aquella calma era apenas el preludio de lo inevitable, el enfrentamiento final con Umbra. Valentina acarició el medallón, sintiendo el leve pulso de energía que vibraba en su centro. Desde que había logrado abrir del todo su conexión con Andrés, percibía su presencia con claridad, como un eco cálido que se mezclaba con su propia respiración. No necesitaban hablar para sentirse, él estaba ahí, latiendo dentro de su pecho. Hoy lo terminamos, Valentina. La voz grave y firme de Andrés resonó desde el espejo, acompañado de la imagen de sus ojos azules que brillaban con determinación. Umbra ya no puede seguir viviendo entre los dos mundos. Valentina asintió, aunque un nudo se le formaba en la garganta. Lo sé. Pero, cuando todo acabe, ¿qué pasará contigo? ¿Te perderé? El silencio fue pesado. Andrés bajó la mirada, y ella comprendió lo que él temía confesar. Si el espejo se cerraba definitivamente, su vínculo podría romperse. Pero Valentina no estaba dispuesta a rendirse. Si el amor nos unió a través del cristal, dijo con convicción, también puede salvarnos. No aceptaré un destino distinto. Andrés la miró entonces con una intensidad que quemó los límites de ambos mundos. La calma no duró mucho. Al caer la tarde, la superficie del espejo se onduló como agua agitada, y una risa gutural surgió desde lo profundo. Umbra apareció, su silueta negra deformándose con violencia, sus ojos rojos encendidos con un odio insaciable. Insensatos, bramó la sombra, extendiendo sus brazos oscuros. Creísteis que podían desafiarme, pero soy eterno. Soy la oscuridad que habita en cada reflejo. Nadie puede desterrarme. El suelo vibró bajo los pies de Valentina, y el espejo lanzó un destello de fuego azul. Andrés apareció más nítido que nunca, casi tangible, como si estuviera a punto de cruzar. No le escuches, gritó él. El medallón es la clave. Canaliza la luz hacia el espejo, yo haré el resto. Valentina tomó aire. Sintió el peso de la decisión. Si usaba toda la energía del medallón, quizás lograrían derrotar a Umbra, pero también corría el riesgo de destruir el portal que unía sus mundos. Umbra, como si pudiera leerle la mente, sonrió con burla. Hazlo, muchacha. Derrámalo todo y míralo desaparecer. Mira cómo tu amor se disuelve entre los fragmentos de un cristal roto. Valentina cerró los ojos, recordando cada palabra, cada gesto de Andrés. Recordó cómo, a través de aquel espejo, había descubierto no solo un amor imposible, sino también su propia fuerza. No, no voy a dejarte ganar. Colocó el medallón contra el cristal. Una oleada de luz blanca estalló, envolviéndola en un resplandor cálido que la hizo temblar. La sombra chilló, retrocediendo, pero no se detuvo. Andrés, desde su lado, levantó la mano, presionando la superficie como si empujara desde dentro. Su silueta brillaba con la misma energía que el medallón, y sus ojos la buscaron con desesperación. Confía en mí, Valentina. Juntos podemos hacerlo. Ella gritó, liberando todo el poder que ardía en su pecho. El medallón vibró, se abrió como una flor luminosa, y la energía fluyó hacia Andrés. En ese instante, el espejo no fue un límite, sino un puente. Valentina sintió cómo sus manos tocaban las de él, cálidas, firmes, reales. El corazón le dio un vuelco. Andrés estaba allí, al alcance, de carne y hueso. Umbra rugió, lanzándose contra ellos, pero la unión de sus manos creó un estallido de luz dorada que lo envolvió por completo. La sombra se contorsionó, desgarrada, intentando resistirse. «Soy eterno», gritó, su voz reverberando como un trueno. «No podéis destruirme». Pero la luz lo consumió. La figura oscura se deshizo en fragmentos, que fueron absorbidos por el cristal hasta desaparecer en un estallido final. El silencio volvió al estudio. Valentina cayó de rodillas, jadeando,
con el medallón aún caliente entre sus manos. Frente a ella, el espejo brillaba con grietas de luz. Y, de pie, en su lado, estaba Andrés. No una imagen. No un reflejo. Andrés. Sus ojos se encontraron y por un segundo ninguno de los dos se movió, temiendo que fuera un sueño. Luego, él dio un paso adelante y atravesó las grietas, como si el espejo hubiese dejado de ser una prisión. Valentina lo recibió con un sollozo. Se abrazaron con fuerza, con la certeza de que la distancia ya no existía. El calor de su piel, el olor de su cabello, la firmeza de sus brazos alrededor de ella eran la prueba de que el imposible se había vuelto real. «Lo logramos», murmuró Andrés, acariciándole el rostro. «Al fin estoy contigo». Valentina lo besó, con lágrimas en los ojos. Nunca había sentido algo tan profundo, tan pleno. Era como si todo lo que habían luchado hubiera conducido a ese instante. El espejo, tras emitir un último destello, se resquebrajó y cayó hecho añicos. Los fragmentos se esparcieron por el suelo como diamantes apagados. Valentina lo miró con cierta melancolía, pero Andrés tomó su mano. «No lo necesitamos más. Nuestro vínculo ya no depende de él». El medallón brilló suavemente, como si confirmara sus palabras, y luego se apagó, quedando como una simple joya. En los días siguientes, Valentina y Andrés aprendieron a conocerse más allá del cristal. Pasearon juntos por las calles, compartieron risas, sueños y silencios que ya no dolían. Aunque había mucho por descubrir del mundo del otro, lo importante era que ahora caminaban uno al lado del otro, sin barreras. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Andrés tomó las manos de Valentina en el balcón de su departamento. «¿Sabes qué pienso?», dijo con una sonrisa tímida. «¿Qué?», preguntó ella, jugando con sus dedos. Que quizá Umbra tenía razón en algo. La oscuridad siempre busca un lugar donde esconderse, pero la luz también siempre encuentra cómo abrirse paso. La miró con ternura. «Tú eres mi luz, Valentina». Ella se inclinó y lo besó suavemente. «Y tú, el reflejo que siempre busqué». El futuro era incierto, pero ya no les daba miedo. Sabían que, mientras permanecieran juntos, podían enfrentarse a cualquier sombra. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Valentina y Andrés hicieron una promesa silenciosa. Nunca dejar que la oscuridad apagara lo que habían construido. Porque el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la forma de cruzar espejos, mundos y destinos. Fin de la historia.